Jornada Regional de Jóvenes Apurímac 2025. El gran en el frontis de la iglesia. Más de 13 premios espectaculares te esperan. Refrigeradora, lavadora, microondas, licuadora, plancha, batidora, celular, televisor de 42 pulgadas, reloj de pared, perfume, un saco de arroz, un saco de azúcar y muchos premios sorpresa. Todo esto por 5 soles el ticket. Puntos de venta: Parroquia de Chalhuahuacho, de lunes a domingo de 6 de la tarde a 7 de la noche. Local de Cable Magnífico, de 12 del día a 5 de la tarde. Y ahora también puedes comprar tu ticket de manera virtual con Yape o Plin al 966-162-250. No dejes pasar esta oportunidad. Participa, apoya y gana con la gran rifa jubilar. Y recuerda, la segunda jornada regional de jóvenes Apurímac 2025 se vivirá en Chalhuahuacho los días 26, 27 y 28 de septiembre, con la participación de más de 1000 jóvenes de toda la región. Hermanos chalhuahuachinos, este es un llamado a la solidaridad para la atención de los jóvenes que visitarán nuestro distrito. Que se lleven la mejor imagen de Chalhuahuacho. Sumemos esfuerzos por esta gran causa. Compra tu ticket ya, apoya y gana. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Tatun napaykuita chaskirikamuichis mamitakuna papitukuna wayqikuna panaykuna kay wayrawasimanta pacha sulfu illapanchis rimaynin noqaykuña kaypiña tarikamusayku kay informativo Willaricui nisqapi kunan p'unchayqa ña viernes 22 de agosto del año 2025. Un abrazo muy grande a todos nuestros hermanos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del informativo Willaricui. Bueno, con toda la información, saludar a nuestros hermanos. Hoy día, en Récord con Caca, a nuestro querido amigo Héctor Costilla. Un abrazo muy grande, don Héctor Costilla. Desde aquí, desde la radio, siempre, por favor, le recomendamos cuidarse siempre, trabajar con mucha seguridad. A nuestros amigos de las diferentes comunidades, también allá en Chocoyo, nuestros amigos en Tambulla, nuestros amigos en el distrito de Coyurqui, en Manasqui, donde nos vienen sintonizando, en Ajpitán, nuestros amigos también, y cómo no saludar a nuestros amigos de Chaguay, ¿no? De la misma forma también allá en Cotabambas, gracias a Radio Poder Chasqui por estar siempre en compañía de la radio y retransmitir el informativo. A doña Irene Arredondo, un abrazo muy grande desde aquí, desde Radio Surfo y La Voz de Todos. No se olviden, esta semana, Huayquicuna, Panaicuna, Mamitakuna, Cancaricicay, campaña de vacunación para nuestras mascotitas. En Chalhuahuacho, en Tambobamba, el día sábado y domingo se va a vacunar a todas nuestras mascotas, gatitos y perritos, para prevenir la rabia, para cuidar a estos animalitos de la rabia canina o este virus que es la rabia. La vacunación es totalmente gratuita, es gratis esta vacunación, ¿ah? Y pueden, en este caso, ya ser vacunados los animalitos desde los 3 meses de edad para arriba. Le van a vacunar, le van a dar su cartillita y después de la vacunación también le van a poner su collarín correspondiente para indicar que esa mascotita ha sido vacunada. Tenemos que preocuparnos para que nuestros animalitos en casa también estén bien cuidaditos. Así es que
hay campaña de vacunación. La invitación está hecha a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas. 6:38, un saludo muy especial a todos nuestros amigos, y a esta hora de la mañana se integra al informativo Huillaricuy nuestro colega de labores Hernán Zulca. Hernán, Alillancho y Minaya Guayquey. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, y buenos días a nuestros amigos oyentes de la provincia de Cotabambas, quienes están enganchados a través de la frecuencia modulada y la amplitud modulada, amigos oyentes de Radio Surfuy. Les damos la cordial bienvenida al informativo Huillaricuy, que corresponde, lo decíamos, para el día de hoy, 22 de agosto, viernes 22 de agosto, fin de semana, y seguramente muchos tienen ya sus planes, ¿no?, para poder realizar de repente actividades de paseo, de repente de finalizar alguna actividad laboral. Hay que hacerlo siempre con mucha responsabilidad y mucho cuidado. Así es que, amigos oyentes, estaremos hasta las 8:30 de la mañana con toda la información del ámbito local, regional, nacional e internacional. Y bien, es cierto, ¿no?, de la campaña de vacunación, amigos oyentes, hay que llevarlo a nuestras mascotas a hacerlos vacunar, inocular su respectiva vacuna contra la rabia. Porque a veces hay, ¿no?, algunos perritos que son medios estresaditos, de repente están en casa y cuando salen a la calle, ¡pum!, muerden a alguien, algo así. Entonces lo que pasa luego es la persona que, digamos, ha sido mordido con el perro y dice, oye, tu perro me ha mordido, y de repente tiene rabia, empiezan a hacerte algunas, bueno, en este caso nos llama la atención, ¿no?, para ver, digamos, si el perro está vacunado o no está vacunado, pues, con la rabia, dicen, ¿no?, porque a veces por la mordida dicen que se puede transmitir la rabia, y por ello, amigos oyentes, es muy importante de que hagas vacunar a tu mascota y también, pues, tu perrito esté tranquilo, sanamente ahí, esté junto con la familia. Claro que sí. Muy bien, Huayquicuna, Panaicuna, hoy día 22 de agosto hay actividades en la comunidad de Huaracoyo, que está de aniversario, está cumpliendo un añito más de vida. Un abrazo a mis hermanos de Huaracoyo, ¿no? El día de hoy, 22 de agosto, está confirmado ya el desarrollo de un almuerzo de confraternidad a las 12 y en punto del mediodía. También va a haber una gran corrida de toros a cargo del presidente y de la junta directiva, así como también del agente municipal y el teniente gobernador. La corrida de toros va a ser a las 2 de la tarde. A las 6 de la tarde empieza la gran cashwa y concurso de chaques. Sumak tariki chaype, takirinkaku, kaswarinkaku, mamitan chiskuna, papitun chiskuna. Hay gran concurso de cashwas y chaques allá en Huaracoyo. De la misma manera, a las 8 de la noche inicia la gran serenata bailable con los artistas locales y nacionales que se van a presentar el día de hoy en Huaracoyo. Huaracoyo es una comunidad que está cumpliendo ya 27 años de reconocimiento. Un abrazo muy grande a nuestros hermanos de Huaracoyo en este aniversario, ¿no? ¿Quiénes se van a presentar? Va a estar, pues, Adelaide Molina. Ella es chumbivilcana, con las bonitas guailías, seguramente cantándoles a nuestros hermanos de Huaracoyo. Adelaide Molina se presenta el día de hoy a partir de las 8 de la noche. También Anita Gonzalo con los bonitos guainos. Y los Soncosúas de Tambobamba estarán presentes el día de hoy, 22 de agosto, en esta bonita serenata. Un abrazo para mi querido amigo Edgar Lima, que seguramente, pues, está en la sintonía. También saludos para la familia Valencia, para la familia Rata, allá en Huaracoyo, que cumple 27 años de creación política. No se olviden, hoy día tenemos concurso de chaques y casuas en Huaracoyo. Así es, amigo. Entonces todos están invitados a participar de las actividades celebratorias por el aniversario de la comunidad de Huaracoyo. Está de aniversario, está invitando a la población a que los puedan acompañar en sus diversas actividades programadas por su celebración. Y bien, el día de hoy, y bueno, desde el día de ayer, amigos oyentes, también ha iniciado la feria agropecuaria en Tambobamba. Desde lo que, amigos oyentes, ya están instaladas las carpas, hay bastante, en este caso, concurrencia. Seguramente el día de hoy estarán participando los agricultores, productores, también instituciones y algunas, en este caso, entidades también que participarán como invitados, estarán presentes en la feria allá en el distrito de Tambobamba. Y también, amigos oyentes, es muy importante, en este caso también, ¿no?, participar de esas actividades para poderlo compartir en familia, poder visitar los diversos stands que estarán instalados allá en la feria de Tambobamba. Y con ello también se van a exhibirse algunos ganados vacunos, ovinos,
y esto también para realizarlo en familia me parece excelente, y también con esto se viene dinamizando la economía en la zona, en el distrito de Tambobamba, donde concurren pues diversas personas con, en este caso digamos, con venta de comidas de diferentes comunidades, y ahí vamos a poder encontrar la gastronomía de nuestra provincia de Cotabambas, Tambobamba, y disfrutarlo, ¿no? Disfrutar en familia y también ver algunas actividades seguramente que está programado en el día de hoy en la feria del distrito de Tambobamba. Bueno, Chaimi Casian, nos vemos en la feria con todos nuestros hermanos productores allá en Tambobamba. 6:44, Huayquicuna Panaicuna. Y no se olviden nuestros hermanos de Pumamarca, la convocatoria para todos los caseríos y anexos de la comunidad de Pumamarca, o el día de mañana 23 de agosto, se desarrolla la gran campaña médica especializada, ¿no? Esta campaña tiene, en este caso, especialidades en atención, esta campaña médica en medicina general, pediatría, ginecología, odontología, ecografía y otros servicios. Además, los servicios que se van a brindar son, por ejemplo, exámenes de laboratorio, entrega de suplementos con hierro para niños, entrega de medicamentos, sesiones demostrativas para prevenir la anemia. ¿Dónde se van a concentrar? ¿Dónde se va a desarrollar esta campaña médica? Va a ser en el lugar del Centro de Salud de Pumamarca. Tienen que venir en ayunas para los exámenes de laboratorio, mamitacuna, papitucuna, en ayunas, no tienen que tomar desayuno. Eso es lo que están recomendando nuestros especialistas. Y efectivamente, si usted va a ir a pasar un examen médico, tiene que ir pues en ayunas, ¿no? Sin haber consumido algún alimento, para que el examen de sangre, por ejemplo, salga totalmente pues es cierto, y salgan los valores que usted tiene y necesitan. Entonces, así es que Huayquicuna Panaicuna que me hacen invitación. Ama con Caruchichu, Pacarin, que hay Cancariki campaña médica, que hay comunidad de Pumamarca en Escapi, que hay comunidad Perique Canca, que hay campaña médica, atención en ginecología, pediatría, odontología, ecografía y medicina general. Ama con Caruchichu, Chay también Caricamucianco, Guajaricamucianco, Jaca y Pumamarca, Centro de Salud de Escamanta, Jinapis Minera, Las Bambas, que hay Tañao Pajman, aparecen que hay campaña médica en Escata. 6:45 aquí en Huillaricuy. Y nos vamos hasta el gobierno regional de Apurímac, amigos. ¿Y qué está pasando en esta institución? Y bueno, lo cierto es que el gobierno regional de Apurímac lo que manifiesta es que hay 3 instituciones educativas emblemáticas en Apurímac que son consideradas en el proyecto especial de inversión públicas Escuelas del Bicentenario, tras gestiones del gobernador regional Percy Godoy Medina por una educación de calidad en la región. Se ha logrado de que 3 importantes instituciones educativas en la región Apurímac sean consideradas en el proyecto de inversión, en este caso que conforman la cartera de inversiones del proyecto especial de inversión pública, denominado Escuelas del Bicentenario. Bueno, este decreto supremo 013-2025 del Ministerio de Educación fue publicado ya en el diario oficial El Peruano, cuando el día 20 de agosto de 2025, el miércoles todavía, ¿no? Entonces, las instituciones educativas consideradas en el presente decreto son las siguientes: la institución educativa Libertadores de América del distrito de Chalhuanca, en la provincia de Aymaraes. También la institución educativa María Auxiliadora de Chalhuanca, esto en la provincia de Aymaraes, y también la institución educativa Manuel Vivanco Altamirano en la provincia de Andahuaylas. 3 colegios bicentenarios serán modernizados, esto con lo que se viene realizando con las gestiones del gobierno regional de Apurímac, y con ello también seguro se va a brindarse una calidad educativa hacia los estudiantes, quienes en las diferentes aulas se vienen formando para ser profesionales y de esa manera también aportar al desarrollo de su familia, de su comunidad, de su sociedad y de, por qué no decir, del país. Y por ello, amigos oyentes, es muy importante de que esa gestión se haya realizado en beneficio de los educandos y de la población en general. China Huayquicuna Panaicuna, que hay mi casa rique educación, escudapis, alienta polician cuñaupajman, que hay casi en gobierno regional de Apurímac. Inversión tas, chorar parisian. 6:48. La parroquia Patrón Santiago de Chalhuahuacho te invita a participar. Gran rifa jubilar a beneficio de la segunda jornada regional de jóvenes de Apurímac.
más de 13 premios espectaculares para todos nuestros hermanos. Hay refrigeradora, lavadora, licuadora, televisor, está también pues imancasian horno, microondas, celular, plancha, kuna tarike sorteo pe hay con mamita kuna papito kuna imapa hay kan karike que hay sorteo a parikunka que hay puncha casi aniki mamita kuna papito kuna, a ver imam puncheta a parikunka que hay sorteo ni sianco kan karike que hay 28 de agosto a las 10 de la mañana en el local de la parroquia, en el frontis van a desarrollar este bonito sorteo. Ama con caruichichu, mamita kuna, papito kuna. Mai pirantinquichisman que casi en rifa niscata, casi en 5 soles nomás el costo de la rifa. Parroquia de Chalhuahuacho, de 6 a 7 de la noche, el mismo padre está vendiendo en la parroquia de Chalhuahuacho. Y en el local de Cable Magnífico, de 12 del mediodía a 5 de la tarde, pueden comprar la rifa solidaria para nuestros hermanos que están desarrollando esta actividad, la segunda jornada regional de jóvenes de Apurímac, un encuentro donde se prevé la visita de más de 1,000 jóvenes a nivel de la región de Apurímac, de los diferentes de las diferentes provincias. De Aymaraes van a venir también, de Abancay, Andahuaylas, nuestros jóvenes del distrito de la provincia también pues de Antabamba, Grau, estarán presentes pues aquí en Chalhuahuacho, y tenemos que dar una muy buena atención, una muy buena bienvenida, y la invitación está hecha por parte del párroco del distrito de Chalhuahuacho, el párroco de Patrón Santiago. En esta semana he estado haciendo la invitación. Hay un trabajo bastante arduo que está desarrollando el padre José Manuel. De la misma manera pues desde Radio Surfuy pedimos y solicitamos que puedan apoyar a nuestros hermanos empresarios locales. Acá en Chalhuahuacho tenemos bastantes empresas locales que quizás con un granito de arena puedan sumarse para apoyarle al padre Manuel Vizcarra, José Manuel Vizcarra, para la atención y el desarrollo de esta jornada espiritual de encuentro de jóvenes aquí en el distrito de Chalhuahuacho, mi estimado Hernán. Así es, amigos, entonces hay que participar, hay que ayudar, colaborar, ¿no? Es solo con 5 soles, de repente te puedes llevar una TV, una refri, horno microondas, también, bueno, hay bastantes artefactos, y también hay productos como arroz, ¿no? Podrías llevarte el arroz con 5 soles. Pero bueno, hay que participar. Bueno, la idea es colaborar, ayudar y también ser generosos con nuestros hermanos, ¿no? Quienes realmente van a tener que, en este caso, pasar algunos días acá en el distrito de Chalhuahuacho, y por ello con ello se va a poder solventar lo que sería, digamos, alimentación o hospedaje, ¿no? Y por ello es muy importante colaborar con estas iniciativas que viene realizando la parroquia del distrito de Chalhuahuacho. Esto, en este caso, liderado por el padre José Manuel Vizcarra, quien viene también atendiendo a la población, a la feligresía, realizando las santas misas, las eucaristías en el templo, y también visitando seguramente comunidades para llevar adelante la palabra de Dios. Y bien, amigos, nos vamos ¿hasta dónde ahora? Hasta el distrito de Aquira, porque hay una obra en ejecución y se trata del Polideportivo de Huancasca. Lo cierto es que la Municipalidad Distrital de Aquira viene supervisando la ejecución de importantes obras en beneficio y del distrito en sus comunidades. Entre ellas está el proyecto de creación del servicio de práctica deportiva recreativa en el Polideportivo de la localidad del centro poblado de Huancasca, esto en el distrito de Aquira, provincia de Cotabambas, obviamente en nuestra región de Apurímac. Este proyecto constituye ya un avance fundamental para el fortalecimiento, en este caso, de la comunidad, y lo que se trata es optimizar los espacios deportivos, recreativos, para que las familias puedan participar y con ello también impulsar el desarrollo educativo, cultural y social de la población en general, lo cual va a permitir la integración de los pobladores del distrito de Aquira. Actualmente la obra ya registra un buen avance físico y se está ejecutando las actividades de acuerdo con lo establecido en el expediente técnico, y se está garantizando también el uso responsable y eficiente de los materiales de construcción, que refleja el compromiso y también la responsabilidad tanto del personal obrero como del equipo técnico para la etapa del proceso. La ejecución corresponde, amigos, a la necesidad prioritaria de la comunidad de Huancasca de contar con una infraestructura deportiva moderna, segura y funcional, a la vez también equipada
y con ello, amigos, se va a lograrse la integración más de la comunidad del distrito de Akira, y con ello seguramente van a llevar algunas actividades recreativas, de repente campeonatos, algunas actividades culturales, y esto es muy importante para, en este caso, realizar actos sociales. Jaime Kassen, Huaycaicuna, Panaicuna, felicitaciones a nuestros hermanos del distrito de Akira. Ayer estuvimos presentes en Akira en una bonita actividad con los muchachos del Instituto Superior Tecnológico de Akira, ¿no? Hemos estado compartiendo el conocido Jueves Minero. ¿Qué es el Jueves Minero? Muchos se preguntarán. ¿Qué es el Jueves Minero? Jueves Minero es un ciclo de charlas propuestos e impulsados por la Oficina Permanente de Información de Minera Las Bambas, conocida como Huillana Huasi. Se aprovecha la presencia de profesionales de la minera, en este caso de Las Bambas. Como ustedes saben, en Minera Las Bambas existen profesionales de toda índole. Hay médicos, enfermeras, biólogos, tenemos ingenieros civiles, ingenieros de minas, ingenieros mecánicos, comunicadores, abogados. Hay profesionales de todo tipo, con experiencia en su campo, ¿no? También, y ellos, con un tema de acercamiento a las instituciones educativas de formación superior, a través de la oficina de Huillana Huasi se hace las charlas de Jueves Minero en los temas que requieran conocer nuestros jóvenes y nuestros estudiantes, sobre todo, ¿no? En esta oportunidad, la charla fue dirigida a nuestros estudiantes de la institución o del Instituto Superior Tecnológico de Akira, y el tema que solicitaron los jóvenes fue cómo presentarse a una entrevista laboral. Y muy interesante. Nuestro querido amigo, el psicólogo Gabriel Colpaer del Centro, en este caso de Empleabilidad y Desarrollo de Las Bambas, el CED, ahí trabaja él, dio una excelente charla, un buen taller, donde les enseñaron pues a cómo usted debería presentarse en una entrevista de trabajo. La puntualidad, responder con sinceridad, no exagerar en su currículum, mantener la calma, ¿no? Ser sereno, aprender a responder las preguntas y mucho más. Se ha logrado pues conversar y enseñar a nuestros jóvenes ese taller, que es de suma importancia, ¿no? ¿Cuántos jóvenes que ahorita mismo están terminando la universidad o de repente el instituto no saben incluso armar su CV, su currículum vitae, o muchas veces por primera vez van a participar en una entrevista laboral y no saben cómo marketearse, cómo explicar lo que ellos saben, lo que hacen? Todas esas cosas se han abordado en esta capacitación y en esta charla de los Jueves Minero. No solo eso, muchos otros jóvenes piden, por ejemplo, charlas sobre aportes económicos que realiza la empresa minera, o charlas en manejo, digamos, de ganado, o charlas de repente por ahí en minería. Entonces, presentan su solicitud a Huillana Huasi a través de la Oficina Permanente de Información de Las Bambas y solicitan estas charlas. Con gusto, esta oficina va a hacer la gestión y va a buscar el profesional que va a venir a dar la charla que está solicitando la institución educativa superior, ¿no? En beneficio de los estudiantes, para preparar mejor a nuestros estudiantes. Felicitaciones a nuestros amigos del CED, del Centro de Empleabilidad y Desarrollo. Felicitaciones a nuestros amigos de la Oficina Permanente de Información en este caso de Las Bambas, Huillana Huasi, y a todo el equipo que está trabajando en estos Jueves Minero. 6:57 minutos, mi estimado Hernán. Así es, César. Importante este programa de los Jueves Mineros. Y pueden acceder los estudiantes a solicitar estas charlas que, bueno, les permiten también fortalecer, uno, el conocimiento, si ya de repente son algunos profesionales, y otros que están egresando, de repente alguna orientación de carreras profesionales. Y esto ayuda, pues, amigos oyentes, a tener un panorama más amplio acerca de lo que respecta a en este caso, Jueves Minero. Puede haber, le decíamos, en minería, en aportes, en educación, en formas, digamos, de presentarse a un
puesto de trabajo y la forma de presentarse adecuadamente para las entrevistas. ¿Hay tips, hay secretos? Claro que sí. Bueno, yo recuerdo la primera vez cuando fui siempre en la primera entrevista, te pones nervioso, pues, ¿no? Claro. Pones un poco nervioso, empiezas a responder, claro, a responder sin seguridad. Y bueno, la otra forma también es la postura, pues, del entrevistado, ¿no? Entonces a veces hay un poco los entrevistados que ponen la espalda un poco atrás, tratando de alejarse de la persona que está realizando la entrevista. Bueno, son algunos tips, amigos oyentes, con el que poco a poco uno va agarrando también experiencia, como en el trabajo. Así es que ahora, amigos, nos vamos ¿hasta dónde? Hasta la ciudad del Cusco, porque el día de ayer había pues una falsa alarma de bomba que causó pánico en el aeropuerto internacional del Cusco, Alejandro Velasco Astete. ¿Por qué? Porque un niño de 3 años gritó bomba durante el embarque en el aeropuerto Velasco Astete y activó, amigos oyentes, un fuerte despliegue policial, ¿no? Entonces la reacción fue inmediata de la policía al escuchar de que un niño de tan solo 3 años gritó bomba, ¿no? Y en momentos de pánico vivieron los pasajeros en el instante, amigos oyentes, del aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco, después de que activaran los protocolos de seguridad en una falsa alarma. A través de un comunicado, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, Corpag, informó que el incidente se registró alrededor de las 12:55 de la tarde, cuando un niño de 3 años, durante el embarque del vuelo LA 2025, que iba pues a partir rumbo a Lima, inmediatamente la aeronave y el equipaje fueron inspeccionados por los agentes de la unidad desactivación de explosivos, ¿no?, de la Policía Nacional. Y bueno, amigos, quienes estuvieron al cargo y descartaron pues el peligro de la bomba. Bueno, hicieron caso al niño, ¿no? Y a veces sí, pues a veces los niños dicen, los niños no mienten. Bueno, por ahí, amigos oyentes, ha sido una falsa alarma de bomba que causó pánico en el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco. Bueno, ahí está y quedará pues el hecho ya marcado. Un niño de 3 años gritó bomba allá en el aeropuerto internacional de el Cusco, Alejandro Velasco Astete, causando pues todo un despliegue policial con la finalidad de salvaguardar la vida de los usuarios de este importante aeropuerto cusqueño. ¿Y los padres cómo se habrán sentido frente a esta situación? Supongo que habrá todo una charla con el niño y conversarle acerca de lo que ha ocurrido. Claro, y a los padres también, ¿no? Sí, a los padres también. 7 de la mañana en punto. Vámonos inmediato con lo que viene en la información. Hoy es viernes 22 de agosto del año 2022, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Ama con Caruichu, Guayacay, ama con Caruichu, Panay. El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada se puede hacer sin esperanza y confianza, ¿no es cierto? El optimismo es la fe que conduce al logro, ¿ya? Con optimismo siempre. Nada se puede hacer sin esperanza y confianza. Informativo Huillaricuy, edición de hoy, 22 de agosto del año 2025. Vámonos a conocer qué pasó un día como hoy, mi estimado Hernán. Así es, amigo, vamos con la historia en el tiempo. ¿Qué sucedió un día como hoy? Hoy, amigos oyentes, se celebra el Día Mundial del Folclor. Entre tanto, en el año de 1713 se produce un sismo desastroso en el sur peruano, afectando seriamente a Arequipa y Moquegua, un día como hoy, 22 de agosto del año 1713. Viajamos al año de 1864, se firma en Suiza el primer tratado de la Cruz Roja Internacional, que luego fue conocido como Convención de Ginebra. Entre tanto, en el año de 1930, el teniente coronel Luis M. Sánchez Cerro inicia una revolución en Arequipa, forzando a Augusto B. Leguía a renunciar a la presidencia. Sánchez Cerro fue investido como presidente provisional en el año de 1930. Aconteció un 22 de agosto del año 1930. En el año de 1964, el ministro de Gobierno y la policía denuncia infiltración de comunista en el Perú.
Entre tanto, en el año 2003, en el centro de lanzamiento de Alcántara, esto pues en el norte de Brasil, explota un cohete BLS-3, en este caso pues matando instantáneamente a 21 científicos e ingenieros brasileños, un accidente en un centro de investigación que se produjo un 22 de agosto del año 2003. En el año 2010, en Atacama, esto en el país sureño de Chile, tras 17 días de búsqueda son encontrados con vida los 33 mineros atrapados en el yacimiento de San José. 7:03. Entre tanto, en el año 2020, en plena pandemia, cuando estábamos aislados, ¿no? En Perú ocurre una estampida masiva de gente en la discoteca Tomás Restobar, en plena pandemia COVID-19, dejando un saldo de 13 fallecidos. Esto aconteció, pues, en Lima, en este caso en el Perú, en el año 2020, un día como hoy, 22 de agosto. 7:04. De inmediato nos vamos al encuentro con nuestros titulares para el día de hoy en el informativo Willarikuy. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willarikuy. Titulares. 7:04. Vámonos de inmediato al encuentro con nuestros titulares para el día de hoy, 22 de agosto, informativo Willarikuy. Atención, Las Bambas y la Asociación de Desarrollo Las Bambas, con la participación de la Junta Directiva y la empresa local Achan Ingenieros de la comunidad de Huancuiri, en una emotiva ceremonia realizaron la colocación de la primera piedra para la ejecución del proyecto cercado y graderías en 4 losas deportivas de la comunidad. Anchan Ingenieros, Cheperiquilan, Arparinca, Mamitakuna, Papitukuna, Sumak Tariki, Chay Imancasen, losas deportivas, graderías, Chaykunataru, Arparinca, Maipi, que comunidad de Huancuiri, Niscapi, Chamicasaniki, Huajarikuy. 7:06, amigos, vamos con más titulares en el ámbito local y la municipalidad distrital de Chalhuahuacho, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, impulsa actividades que revaloran las costumbres y unen generaciones para fortalecer la identidad de Chalhuahuacho y brindar espacios de recreación para todos. Esta vez se realizó con éxito el gran concurso de cometas Chayñapata, uniendo familias, niños y niñas y jóvenes en el cielo de color y alegría. Felicitaciones a nuestros amigos de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. 7:05. Huaycaicuna, Panaicuna y la Municipalidad Distrital de Mara. Chaycarician Huaracocha, Alex Manuel Roque Mío. En coordinación con el programa Educa, invitan a todas las instituciones educativas del distrito de Mara a participar en el concurso escolar de biohuertos y jardines con materiales reciclables. Este concurso se denomina Yo Siembro y Reciclo. ¿Y tú qué estás haciendo? Este concurso tiene como objetivo fomentar pues una cultura ambiental en nuestra comunidad educativa, promoviendo el desarrollo sostenible, el uso responsable de los recursos naturales y la implementación de biohuertos escolares mediante el uso de materiales reciclables. Concurso escolar de biohuertos y jardines con materiales reciclables allá en el distrito de Mara. La Municipalidad Distrital de Cotabambas, a través del proyecto forestal y el área de defensa civil, invita a la población en general a participar de la capacitación en educación ambiental en prevención de incendios forestales, a realizarse este 27 de agosto desde las 9 de la mañana en el auditorio municipal. Esta capacitación busca fortalecer los conocimientos y capacidades de nuestra comunidad para prevenir y responder de manera oportuna ante los incendios forestales, protegiendo nuestra biodiversidad y el medio ambiente. 7:07. Mamitakuna, Papitukuna, alienta Kawarizunch, Wawakunata, Ñata, Fosborota, Pasancoman, Imancasaniki, Orcoman, Ichukunata, Kanashan, Chaykunata, Kawarich, alienta, Mamitakuna, Papitukuna. 7:07. Hoy y mañana continúa
la 11ª Feria Regional, 20ª Feria Agropecuaria Agroindustrial, Artesanal y Gastronómica Tambobamba 2025. Para tal efecto, la Municipalidad Provincial de Cotabambas invita a agricultores, ganaderos, productores apícolas, artesanos, emprendedores a ser parte de este gran encuentro que revaloriza nuestra cultura, nuestra tradición y el desarrollo económico en el marco de las celebraciones de los 65 años de restitución política de la provincia de Cotabambas. Cotabambas este mes está de fiesta, celebra 65 años de restitución política y una forma de festejarlo es con esta feria que el día de ayer inició. Hoy nos vemos allá en Tambobamba en esta bonita feria. Chemicasian Huayjicuna Panaicuna, Hakuchucay plano regional Nescaman, Iman información, Ima Willaricuycuna, Jamurician, Kaihuayra Huasinchispi, Surfu y Yapanchisrimaini. En horario de trabajo, gerente y comunicador del municipio de Curahuasi asisten a partido de fútbol en Cusco. De acuerdo a portal institucional, el horario de atención es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El gerente Mario Martínez subió a su red social un video con el comunicador de la entidad presenciando el encuentro entre el Bolívar y Cienciano por la Copa Sudamericana. El partido comenzó a las 5 de la tarde y todos preguntan cómo se trasladó sin impactar su trabajo. Este señor gerente y el comunicador del municipio de Curahuasi se fueron a ver el partido. Bueno, lo que no saben es que este gerente ha contratado un helicóptero especial para irse desde Curahuasi hasta el Cusco para poder ver este partido. Bueno, si es así, pasa. 7:09. Atención, mano dura contra los delitos de violación sexual. El juzgado penal colegiado de Abancay ha hallado culpable del delito de violación sexual de menor de edad ocurrido en Andahuaylas. Según la investigación fiscal, el sentenciado, aprovechando su relación de cercanía con la víctima, perpetró esta agresión en el domicilio familiar, valiéndose de la fuerza, el engaño y las amenazas para someter a la menor de edad de 13 años. Este hombre, este sujeto, ya fue, en este caso, sentenciado con la máxima pena ya en Abancay. Nos vamos hasta la región de Ayacucho, amigos. Denuncian uso irregular de policías vinculado al exministro para recuperar mina. La investigación sugiere que exministro Juan José Santibáñez y el excoronel Percy Tenorio operaron para movilizar unidades policiales en beneficio de un empresario en la disputa por la minera El Dorado en la mencionada región. Esto en Ayacucho, amigos oyentes. Bueno, utilizaron en este caso a policías y también para, en este caso, recuperar una mina privada. Bueno, vamos con más información y más titulares en el informativo Willaricuy para el día de hoy, amigos, viernes 22 de agosto. 7:10. Menores de 15 y 17 años integrarían banda de asaltantes con machetes en Cusco. Adolescentes cayeron con armas blancas y hasta artefactos pirotécnicos tras labor de inteligencia. Personal de la Policía Nacional del Perú, del Departamento de Investigación Criminal, organizado, en este caso, esta entidad de la policía que investiga el crimen organizado en Cusco, logró pues la desarticulación y detención de los presuntos integrantes de una banda criminal, investigados por los delitos de robo, en este caso también delitos contra el patrimonio, en la modalidad de asaltos con machetes, ¿no? ¿Y quiénes habían sido? Jóvenes de 15 y 17 años que habían integrado esta banda que asaltaba allá en la ciudad del Cusco. Con machetes, ¿no? Con machetes. Imagínate. Y se ha visto en algunos, Sí. en algunos videos, ¿no? De cámaras de seguridad, mi estimado Hernán. Claro que sí, raspan el machete incluso en la vereda, ¿no? Y hacen... Dale, gracias que Guaramacunata ya. 7:11. En Arequipa, 12 conductores causaron la muerte de 14 ciudadanos y aún no son capturados. Las carreteras arequipeñas se convirtieron en escenarios de tragedia en lo que va del año. Un total de 12 choferes causaron la muerte de 14 ciudadanos y aún no son capturados. 7:12. En La Libertad, incendio forestal afecta a 7.3 hectáreas de pastizales en Pián. Un total de 7.3 hectáreas de pastizales naturales han sido consumidos por un incendio forestal iniciado en la noche en el anexo de Pián, distrito de Tayabamba. Esto, capital de la provincia de Patás, en la región La Libertad.
Incendios forestales que están a la orden. Más titulares y lamentable, amigos, las noticias, nos llega desde Puno. Delincuentes armados encañonaron con arma a un niño y roban dinero de una vivienda en Puno. Nuevamente, la banda de robacasas perpetró un asalto en una vivienda de la ciudad de Juliaca, donde encañonaron con arma a un niño de tan solo 9 años e hirieron a balazos a un vecino. Bueno, ¿qué está pasando, amigos oyentes, en nuestra sociedad? La seguridad ciudadana, ¿dónde está? Nuestras autoridades, la policía. ¿Dónde está el gobierno? ¿Qué está haciendo? Más bien los congresistas están preocupados en doblar el sueldo, ¿no? En subir su sueldo a 34,000 soles. ¿Qué tal gracia? Jaguarica y Conata. Para eso sí, rapidito. Pero para combatir el crimen organizado, para combatir, en este caso, la corrupción, para eso no. Bueno, 7:13. Vamos con más información. Poder Judicial dicta prisión suspendida y expulsión inmediata para colombianos detenidos en Santa Rosa de Loreto. Esto en la isla Chinería, pues. Los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez Ordegón y Johnny Aima López fueron detenidos el pasado 12 de agosto por no contar con la autorización oficial para realizar presuntos trabajos de topografía en el distrito de Santa Rosa de Loreto. Inmediatamente la policía actuó, el ejército, y los detuvieron a estos ciudadanos colombianos que muy sueltos de huesos ingresaron pues a territorio peruano y estaban ya levantando sus planos topográficos. Seguramente querían lotizarlo, mi estimado Hernán. Para luego vender. Para luego vender. 7:14. Vamos con más información. Piura, amigos oyentes, y detienen a 8 exfuncionarios del gobierno regional de Piura en un mega operativo por el caso de favorecimiento a contratistas. La investigación se originó a partir de una licitación entre el consorcio Hospital Piura y el Estado peruano para la construcción de un hospital. Según las pesquisas, tras la firma de la adenda, se benefició al contratista con más de 815,000 soles por equipamientos biomédicos que no fueron entregados en la fecha pactada. Chay Piscayan tajeo que conaka maquisapo cona maipi manan cancucho, 7:15. Un saludo muy especial para mis amigos que están en la sintonía. Obispo Quispe Reaño, Juana Lunas, en fin, Jessica, un abrazo muy grande para todos ellos que están en la sintonía de Surfo y la voz de todos. 7:16. Congresista Darwin Espinosa es captado tomando cerveza en el partido de Alianza versus la U Católica, mientras en ese momento el Congreso estaba en plena sesión. El legislador de Podemos Perú solicitó licencia al Congreso para ausentarse de sus funciones. Sin embargo, también fue captado fumando en el estadio Atahualpa, allá en Quito, mientras Alianza Lima disputaba los octavos de final de la Copa Sudamericana. Claro, pues un rato pediré licencia para ir a ver este partido, este congresista, y después va a volver a reclamar su sueldo, va a venir al Congreso a plantear, a votar por estos proyectos que muchas veces atentan contra los peruanos. 7:16. Bueno, ese es el tipo de congresistas que tenemos en nuestro país. Darwin Espinosa. ¿Qué ha dicho al respecto la Comisión de Ética, mi estimado Hernán? Bueno, al respecto, amigos oyentes, la Comisión de Ética convocará a Edwin Espinosa Darwin Espinosa, tras revelarse que fue a un estadio en vez de acudir al pleno. El presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, calificó la conducta de su colega Darwin Espinosa como reprochable y también enfatizó que los congresistas tienen el deber de dedicarse plenamente a sus funciones todos los días de la semana, ¿no? Y por ahí para decir, oye, mírame, hoy juega tal equipo, soy hincha de tal equipo y voy a pedir mis permisos para que me pueda ir y me pueda ausentar, mientras que se va sesionando algunos temas importantes en el Congreso, ¿no? Con chelita y mano y cigarrito en el estadio de Quito, Ecuador, en el estadio Atahualpa, para ver el partido de la blanquiazul. 7:17. Muchísima atención, vámonos con más titulares a esta hora de la mañana. Abogado de Martín Vizcarra critica posible cambio del expresidente a un penal común y anuncia un habeas corpus correctivo. En entrevista con Erwin Sixcha, defensa legal del exmandatario, enfatizó pues que ya tienen listo las acciones que tomarán ante en este caso, la intención del INPE de evaluar el traslado de su cliente, de Martín Vizcarra, a un penal común.
Están evaluando trasladarlo pues a Martín Vizcarra a el penal de San Juan del Lurigancho, lo que no está queriendo pues el expresidente y tampoco su defensa. Van a plantear y van a hacer todo lo posible para que se quede pues donde está actualmente recluido. 7:17. Vamos con más titulares y adiós al efectivo. El Banco Central de Reserva del Perú anunció que a fines del año 2026 pondrá en marcha una plataforma pública de pagos digitales. Con ello se busca profundizar la competencia y la inclusión financiera en el país. El anuncio fue realizado por Paul Castillo Bardales, gerente general del Banco Central de Reserva del Perú, durante su ponencia especial en el Foro Internacional Payments Innovation Perú 2025. O sea, ya todo va a ser digitalmente. Sí. Tu pago, tu sueldo de frente al banco. Ya no, nada de efectivo. Bueno, como que también ya se está usando poco el efectivo, ¿no? Usted va a la calle, incluso ya y muchas veces los pasajes en la combi o en el transporte público en otras ciudades se está pagando a través del PLIN o Yape, ¿no? Claro, ya bueno, los combis han implementado también su código QR, ¿no? Claro. ¿Dónde pago? Ahí está el QR. Listo. Escaneas y listo, pagado. Pagado, ya está, maestro, ya he pagado, baja, no te hacen bajar. Claro, los pequeños negocios también, ¿eh? Los que venden, las personas que venden quinoas, venden comidas, también tienen sus códigos QR. Señor, tengo 10 soles, tengo 50 soles, ¿tendrá cambio? No, señor, pero ahí tengo el QR, puedes pagarme por Yapi o por Plin. Claro, pues sí. 7:19. Hakucho Waikuna Panaikuna. Haku Kai plano internacional Nescaman, Iman Pasarician, Iman Socedician Kai Casanriski Waikuna Panaikuna, Texe Moyon Chespe. 7:19. Vámonos hasta Rusia. Rusia lanza un ataque masivo contra Ucrania en medio de los esfuerzos de Donald Trump por poner fin a la guerra. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania informó que Rusia lanzó 574 drones y 40 misiles en un bombardeo que se produjo entre la noche del miércoles y la mañana de ayer jueves. Este ataque estaría pues generando más controversia entre estos países y ahondando esta crisis entre Rusia y Ucrania. Bueno, ordenan, amigos, esto en Argentina, detener al dueño de un laboratorio que produjo fentanilo contaminado en Argentina. El juez a cargo de la investigación del caso también ordenó la detención de una larga lista de directivos técnicos y accionistas de HLB, Pharma y Ramallo, los laboratorios implicados, y la realización de una decena de allanamientos simultáneos. 7:20. Vámonos hasta Brasil. Jair Bolsonaro planteó pedir asilo al gobierno de Javier Milei. Según la policía brasileña, de acuerdo con las autoridades brasileñas, Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, tenía en su poder un documento que posibilitaría la evasión de Brasil hacia la República de Argentina, donde planeaba solicitar asilo al gobierno de Javier Milei con la finalidad de evadir las responsabilidades e investigaciones allá en Brasil. 7:21. Vámonos al plano deportivo. ¿Qué dicen los deportes? Titulares en el ámbito deportivo, amigos, y bueno, esto le cae bien al equipo blanquiazul, pero sin embargo también ha sido un lamentable hecho que ha suscitado en el estadio de Argentina, donde jugaba el Independiente de Avellaneda y la Universidad Católica. Hubo enfrentamientos, hubo heridos, hubo más de 90 detenidos y también personas que perdieron la vida, aproximadamente 4 personas que perdieron la vida en este encuentro, lo cual la Conmebol Sudamericana, amigos oyentes, les ha descalificado y también les ha prohibido participar en los próximos torneos internacionales al Independiente de Avellaneda y también a la Universidad Católica de Chile durante el año 2025-26. No podrán participar estos dos equipos por los hechos que ha suscitado en este encuentro deportivo. Y por ello, en este caso, Alianza Lima, el equipo blanquiazul, esperaba pues a uno de sus rivales, o bien Independiente de Avellaneda o la Universidad Católica de Chile. Sin embargo, frente a estas situaciones que ha suscitado, Alianza Lima pasa directamente a las semifinales del torneo internacional de la Copa Sudamericana y los otros dos equipos quedaron descalificados y también no podrán participar en los próximos años, 25 y 26 torneos.
Bueno, una sanción fuerte, drástica contra estos equipos, este equipo argentino y este equipo chileno. Estamos hablando de la Universidad Católica de Chile y el equipo del Independiente de Avellaneda. Equipos que fueron sancionados y uno de estos dos tendría que ser el rival en cuartos de final de la Alianza Lima. Al ser descalificados los dos, fuera de la competición, Alianza Lima queda como primer clasificado para la semifinal de la Copa Sudamericana. Muchos dicen, suerte de campeón. Muchísima atención. ¿Será? Suerte de campeón, están diciendo, los aliancistas sobre todo. Bueno, felicitaciones a nuestros amigos del Alianza Lima que avanzan así por azares del destino a la semifinal de la Copa de la Copa Sudamericana. Sería bueno, ¿no? Sería bueno que sea de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana. Esperemos buenos resultados más adelante. 7:23. La violencia se tomó las tribunas en el Estadio Libertadores de América de la localidad de Avellaneda. Así se llama el estadio, esto en Buenos Aires, a partir de los ataques con piedras y palos entre fanáticos de la Universidad de Chile y, en este caso, la U Católica de Chile y el Independiente, que han dejado al menos 10 heridos graves, cerca de 90 detenidos y la suspensión del partido de la Copa Sudamericana, y así como la sanción a estos dos equipos de no participar en torneos internacionales. Lamentable que la violencia esté tomando parte en las tribunas y en los escenarios deportivos, cosa que no debe pasar. Total, son encuentros deportivos de fútbol, debe ser una fiesta. En la cancha pueden ser rivales, al salir seguimos siendo hermanos. 7:24. Y Universitario, amigos, de Deportes jugó ante el Palmeiras de Brasil el día de ayer, donde el resultado final fue empate 0-0 en esta contienda, amigos oyentes, en Brasil. Bueno, ya con esto también Universitario de Deportes queda eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Palmeiras avanza a los cuartos de final. Y esto todavía, hay mucho, amigos oyentes, actividades deportivas en el torneo internacional de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Bueno, ahí está la información. Ayer logró un empate 0-0, quedó este partido allá en Brasil. El Universitario jugó mejor que la anterior vez, ¿no, mi estimado Hernán? Un partido en el que incluso Jairo Concha anotó un gol que fue anulado debido a una posición adelantada de un jugador del Universitario que se puso frente al arquero, interrumpiendo la vista, y se peró el golazo, el patadón que dio Jairo Concha, era inalcanzable, Bueno, ahí está la información deportiva. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más aquí a través de Surfo y la voz de todos. Saludos a Obispo Quispe Reaño. Nos dice, Suwa congresista con Nespachural Parecamon, que Facebook Nescapi. 7:25, pausa y volvemos aquí en Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no? La minería, si no somos contra tampoco nosotros acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos da el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Atención, Chalhuahuacho.
La parroquia Santiago Apóstol te invita a participar de la gran rifa jubilar Profondos de la segunda jornada regional de jóvenes Apurímac 2025. El gran sorteo será este 28 de agosto a las 10 de la mañana en el frontis de la iglesia. Más de 13 premios espectaculares te esperan. Refrigeradora, lavadora, microondas, licuadora, plancha, batidora, celular, televisor de 42 pulgadas, reloj de pared, perfume, un saco de arroz, un saco de azúcar y muchos premios sorpresa. Todo esto por 5 soles el ticket. Puntos de venta. Parroquia de Chalhuahuacho, de lunes a domingo de 6 de la tarde a 7 de la noche. Local de Cable Magnífico, de 12 del día a 5 de la tarde. Y ahora también puedes comprar tu ticket de manera virtual con Yape o Plin al 966-162-250. No dejes pasar esta oportunidad. Participa, apoya y gana con la gran rifa jubilar. Y recuerda, la segunda jornada regional de jóvenes Apurímac 2025 se vivirá en Chalhuahuacho los días 26, 27 y 28 de septiembre, con la participación de más de 1,000 jóvenes de toda la región. Hermanos chalhuahuachinos, este es un llamado a la solidaridad para la atención de los jóvenes que visitarán nuestro distrito. Que se lleven la mejor imagen de Chalhuahuacho. Sumemos esfuerzos por esta gran causa. Compra tu ticket ya, apoya y gana. En el corazón de Apurímac, cada paso es una historia de progreso. Desde 2016, hemos contribuido con más de 3.100 millones de soles en canon y regalías, transformados en obras y proyectos para la región. Gracias al aporte social de las Bambas, ahora tenemos obras que antes no teníamos, y eso nos da mucha esperanza. Estos fondos, entregados a gobiernos locales y 2 universidades nacionales, benefician a miles de familias. En Las Bambas, hacemos minería para el progreso. Siete de la mañana con 30 minutos. Saludos a nuestros hermanos en el distrito de Tambobamba. Saludos a nuestros hermanos en Coyurqui, Cotabambas. Allá también en Mara, en Aquire, en Chalhuahuacho. Muy buenos días. Les damos nuevamente la bienvenida al informativo Huillaricuy, edición que corresponde al día de hoy, 22 de agosto del año 2025. Hacucho, Tambobamba, Yachtaman, Huaracocha, Hernán. Nos vamos hasta el distrito de Tambobamba, amigos, porque también ya va a empezar, ya ha iniciado la feria en el distrito de Tambobamba y también estamos ya en compañía de nuestro gran amigo don Aquiles Abarca desde el distrito de Tambobamba. Don Aquiles, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, mis queridos amigos, amigo Hernán, amigo César. Bueno, pues acá en Tambobamba se viene cumpliendo, según el programa general de festejo de la provincia de Cotabambas, ya días antes diferentes actividades. Así que el día de hoy, por ejemplo, se da inicio pues hoy día 22 y el día de mañana 23, feria agropecuaria acá en el lugar de Parcopampa. A ver, muchos preguntaron, ¿dónde es ese lugar Parcopampa? Parcopampa está pues saliendo de Chalhuahuacho hacia Tambobamba. La última comunidad se llama pues Yanata, San Miguel de Yanata. En la comunidad Yanata, al pie hay un río, ¿no? El río de Palcaro. Allí al canto está una pampa grande. Ese lugar se llama pues Parcopampa. Justamente a mí amigo César, amigo Hernán, me han desalojado pues de ese lugar porque ahí comen mis caballos. Porque si lo han adquirido en compra, pero no sé con certeza, o lo han alquilado, yo caballero nomás tengo que retirarla. Hace un mes
por ahí ahora lo han hecho muy bonito, lo han regado la pampa, está verdecito, todo bonito. Así que hoy día se da inicio y el día de mañana concluye con su clausura y todo. Seguramente va a haber buena participación, buena concurrencia. También se han mal acostumbrado los paisanos acá en la capital, pues no, de estar allá dentro de la población nomás recibiendo cualquier actividad, pero no es así tampoco, pues no, ni siquiera es una hora de caminata a pie, y además por al frente hay pues carretera, hay acceso, así que hay pues para tomar taxis, motocicletas, etcétera, ¿no? Pero no es tan lejos tampoco porque hay que caminar un poco, así que hay que visitar hoy día a la apertura y tanto el día de mañana la clausura. Mañana también, bueno, nosotros, mi familia, más que todas las damas, van a hacer una cabalgata. Caballo de paso, bueno, no es todavía Amazonas, sino que solamente va a haber una exhibición de señoritas. Bueno, quedan invitados también si desean participar, bueno, pues incluir al grupo. Claro, nosotros claro. Debemos ser amplios, nosotros podemos cerrar las puertas a nadie. Las señoritas o las señoras que tengan, bueno, pues esa costumbre de cabalgar en su caballito, bienvenido, pero tiene que ser de paso, no caballo trotón, no caballo de lugar, eso y más bien no se lo acepta, por algo se dice caballo de paso, así que así vamos a iniciar y luego lo tenemos ya pensado para formar un comité de Amazonas, pues Tamobambinas, ¿no? Porque en Chalhuahuacho, por ejemplo, el día sábado, sí, justamente sábado, corrida de toros, allí se habían organizado un grupo de señoritas chalhuahuachinas y han cabalgado pues en Chaupetacha, en la corrida, los caballos, así que ellos también felicitaciones, pero ustedes saben muy bien que muchas veces siempre crítica, más crítica, no es así, críticas destructivas, no. Bienvenido con críticas constructivas, hay que apoyar, hay que sugerir, pero cuando nosotros, el pueblo, algún accionado con críticas destructivas, ya lo desmoralizan a ese señorito si quieren hacer algo por su pueblo, pero si son críticas constructivas, bienvenido, es de aplaudir, pues mis queridos paisanos. Así que el día de mañana, a partir de la 1 a 2 de la tarde, dentro de ese horario, seguramente pues unos 5 minutos, 10 minutos, nada más una presentación, pero quedan invitados pues algunas aficionadas a caballo, estar presente allí, y nosotros, gustoso, mi persona más que todo, como papá de mis hijas, estoy gustoso de incluir, de invitarlos, pues, amigo Hernán, amigo César. Y también, bueno, pasando a otro tema, como quiera que estamos ya próximos al aniversario, el retorno de la restitución de nuestra provincia de Cotabambas, yo siempre había preguntado de que nuestras autoridades, pues casi nada, exalcaldes, exregidores, exfuncionarios, casi no mencionan nombre de aquellas personas quienes lucharon, quienes formaron los años últimos para lograr este retorno, esta restitución de nuestra provincia, pues echan al olvido por más que estén ya dentro de la tierra. Pero hay que recordar siquiera por su nombre, porque existen siquiera nietos, bisnietos, algún familiar de estos señores a nivel de la provincia, existen. Por ejemplo, en cada distrito formaron pues, sus comités de lucha para el retorno de nuestra provincia de Cotabambas. No solamente acá han luchado pues, unos 2 o 3 vecinos de Tamobamba, no. En cada distrito formaron, como en los residentes en la ciudad de Lima, también ellos tenían sus comités de lucha para reclamar. De esa manera pues han logrado, después de 41 años del olvido, como
prácticamente como provincia. A ellos hay que recordar, hay que agradecer, no importa, ya no está de esta vida, no hay que ser ingratos, ¿no les parece, amigo Hernán, amigo César? Claro que sí, don Aquiles, de verdad tenemos que reconocer, hay familias que han hecho toda una gestión para que Cotabambas recupere su estatus, recupere ese estatus de provincia, ¿no? Y se tiene que hacer pues también este homenaje, recordarlos, por lo menos siempre mencionarlos, don Aquiles. Este es un trabajo que tiene que desarrollar el municipio y la población en general, mi estimado Aquiles. Lamentablemente se lo sugiere, pero no lo hacen, pues ellos, no sé por qué tan ingratos. Yo sí lo voy a hacerlo, tal vez como ya estamos ya próximos, dentro de esta semana que viene, bueno, me va a permitir el espacio, bueno, como de costumbre, por Radio Surfy, como también por radio local de acá de Tamobamba. Tengo que mencionar nombre por nombre los personajes, últimos grupos, últimos comités que lucharon prácticamente para el retorno de nuestra provincia de Cotabambas. Yo lo tengo una relación por distrito y siempre hace 3 años a 4 años anterior vengo siempre reconociendo siquiera mi persona como ciudadano, como vecino del pueblo, nada más. Yo no tengo ningún cargo, no soy dirigente, no soy autoridad, pero pues yo tengo que ser hidalgo en reconocer a esos señores, grandes señores, ilustres, de recordar siquiera su nombre, su apellido. Pues ¿cómo vamos a ser ingratos de dejar al olvido? Gracias a ellos justamente pues se ha conseguido el retorno, la restitución de nuestra provincia de Cotabambas a la lucha de ellos, quienes lucharon gastando su dinero propio. ¿Cuántas veces han viajado a la ciudad de Lima en aquellos años cuando no había comunidades como ahora, comunidades pues como avión, bueno, por terrestre, todo? Aquella vez, ¿cuántas veces han viajado a la ciudad de Cusco a caballo? Y luego de ahí tomarían, ya habría pues carro, todo, ¿no? Y bueno, era algo difícil, y gastar también tus centavitos de tu bolsillo, porque ellos también tenían su familia, hijos que mantener, pero ellos no han escatimado de gastar su dinero propio, y luego pues hasta conseguir lucharon. Y cuántos también no habrán luchado desde el momento que han perdido la provincia, pues, ¿no? Si ha sido pues 41 años de sufrimiento, de lucha. Entonces hay que comentar con el apoyo de ustedes, mis queridos amigos de Radio Surfy. Claro que sí, las ondas de Radio Surfy y las cabinas de Radio Surfy siempre van a estar abiertas para poder rendir homenaje a los cotabambinos y cotabambinas que hacen grande a esta tierra. Le agradecemos, don Aquiles, por la información. Un abrazo muy grande para usted. Hasta el día lunes, amigo César, amigo Hernán, igual pues mi abrazo desde Tamobamba, un abrazo grande, un cariño para ustedes, mi saludo muy afectuoso, cordial a todos nuestros paisanos de la provincia, a todos los visitantes, a todos los señores periodistas quienes trabajan en Radio Surfy. Muchas gracias, muy buenos días, don Aquiles, Tupananchis Cama. Tupanacama. Don Aquiles Abarca, desde el distrito de Tambobamba, amigos oyentes, ¿no? Y bueno, ahí siempre nos brinda la información actualizada. Claro que sí, un abrazo muy grande a toda la familia Abarca, a la mamita linda, también Enriqueta, en fin, a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a esta hora de la mañana. 7:40. Saludos, nos vamos hasta la comunidad de Coyabamba en Api Paruro, donde nos vienen sintonizando seguramente a través de la amplitud modulada. Saludos para Daniel Hernán Gutiérrez, muchas gracias por la sintonía, Danielito. Un abrazo muy grande a toda la familia, a todos los hermanos allá en Coyabamba. Allá también tenemos siempre familia. Un abrazo muy grande a todos mis familiares y primos allá en Coyabamba. De la misma manera, el saludo correspondiente allá a Tahuay, a don Washington Loaiza, Cheperik Sumachta Uyar Parikamusian Guaira Wasinchista, a mi mamá Rimberta Monge Arenas,
Chaypiriki Sumachta Radio One Tarikusianco. Y Morasña, 7:41, 7:41. Vámonos con la información rapidito aquí en Huillaricui. Poder Judicial libera detenidos durante operativo policial contra la minería ilegal en Apupixti. La sala de apelaciones dispuso la libertad de 5 de ellos. Sin embargo, el sexto detenido, José Wilca Macías, permanecerá en prisión. Esta información viene desde Apurímac. La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac dispuso la excarcelación de 5 personas detenidas durante un operativo policial contra la minería ilegal realizado el pasado 2 de julio en el sector de Pampahuasi, en Chalhuanca, esto en la provincia de Aymaraes. La disposición tribunal penal fue notificada por el director penal de Abancay mediante un oficio de fecha 19 de agosto firmado por el magistrado René Olmos Huaypa. Liberaron a estas 2 personas a quienes se les ha incautado material explosivo, se les ha incautado también material aurífero, en fin. Bueno, las decisiones del Poder Judicial algunas veces son cuestionables. 7:42. Guayquicuna Panaicuna, informativo Huillaricui. Vamos con información, amigos, con nuestro colaborador, Nicolás Gabriel. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Muy buenos días, hermanos de Surfui y César Hernán, y a toda la provincia de Cotavamas. Así es como todas las semanas venimos reportando, dando a conocer información importante a toda nuestra provincia de Cotavamas y a todos los oyentes de Radio Surfui. Tenemos una importante noticia que compartir, hermanos, sobre todo para la alegría de los hermanos coyurquinos, sobre la visita del vicerrector académico de la Tricentenaria Universidad, la San Antonio Abad del Cusco. Hace unos días estuvo ahí para ver una filial en el distrito de Coyurque, en la provincia de Cochabamba. Ha sido recibido pues con una sorpresa a la población, porque el alcalde, el profesor Luis Valencia Bárcena, y todo su equipo del Consejo Municipal venían trabajando en silencio hace meses, y fue posible ya pues la llegada en un avance ya para esta filial que va a funcionar de la UNTAG en el distrito de Coyurque. Así es que importante noticia para nuestros hermanos del distrito de Coyurque, y sobre todo para los estudiantes, los jóvenes que anhelan postular, estudiar en una casa de estudios de nivel universitario, ¿no? Así es que pronto ya se estará dando a conocer qué carreras son las que van a funcionar. Posiblemente ya hay unas carreras que han ofrecido la San Antonio Abad del Cusco. Es una de ellas. Son 2 carreras que van a permitir, ¿no? Es lo que se va a poder por ahora para iniciar la carrera de Ingeniería Industrial, que por cierto no tiene ni siquiera todavía Ingeniería Industrial en Perayo, en la principal sede de la UNSAT. Pero sin embargo hay la posibilidad de que se pueda dar esta carrera aquí en el distrito de Coyurque, y también está evaluándose si puede ser tecnología médica o también la carrera de enfermería, ¿no? Pero se tiene que elegir entre estas 2. Así es que hoy día también tiene una cita importante el alcalde y todo el equipo que ya se ha organizado entre autoridades de diferentes instituciones en el distrito de Coyurque, hoy día en la ciudad imperial del Cusco, en la San Antonio del Cusco, para seguir continuar con este proceso de la filial de la UNSAG en Coyurque. Perfecto, Nicolás, y más o menos ya de repente se tiene programado la visita del rector o el vicerrectorado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco al distrito de Coyurque. No, sí estaba justo, no sé si se me ha entendido, el vicerrector estaba en Coyurque hace unos días, ha sido recibido ya porque como indiqué, había un trámite que ya estaba haciendo ya en silencio, ¿no? El alcalde hace meses, ya esto no ha sido un trabajo, ¿no? Pero vino de sorpresa, no comunicó tampoco la municipalidad, pero trajo de sorpresa porque ya había un avance que se venía meses atrás. Así es que el vicerrector ha estado hace unos días en Coyurque, donde ha sido recibido por estudiantes y todo. Ha ido a verificar personalmente el vicerrector académico, de investigación, si había, ¿no? Había población, había demanda educativa, y todo eso ha ido a verificar, a conversar con muchas autoridades también allá en el mismo distrito de Coyurque, que ya ha estado ya hace unos días. Va a continuar, ese es el proceso de la filial. En estos meses esperemos que la voluntad de esa gestión y todo el esfuerzo que haga también el equipo, que se ha hecho un equipo
para hacer los trámites, no solo autoridades de la municipalidad, sino autoridades de diferentes instituciones que están conformando este equipo, se pueda llegar para fines de este año, con la bendición de Dios, para que pueda haber una admisión para primera oportunidad de estudiantes de 5º grado de secundaria, ¿no? Claro que sí, Gabriel, muy importante la información que nos brindas, ¿no? Y seguramente ya habrá algún lugar, algún terreno, digamos, en caso, digamos, se acepte la filial de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco en Coyurqui. Claro que sí, existe hace muchos años, existe un local amplio de infraestructura también que se ha modernizado y se ha mejorado. Actualmente también está haciendo algunas mejoras del gobierno regional en el Instituto Superior Pedagógico que existe hace muchos años en Coyurqui, donde hay educación primaria, y ahora está teniendo el nivel de educación nivel inicial, donde de a poco ha estado pues disminuyendo la cantidad de estudiantes y la demanda también en la carrera de educación. Hay mucha demanda, ¿no?, de profesionales, entonces ha habido la posibilidad de cambiar siempre otras carreras técnicas acá. Sin embargo, también las autoridades del instituto están colaborando ahí para que pueda funcionar en este local que prácticamente está vacío, ¿no?, que hay espacio para que se pueda utilizar, y ya hay una infraestructura que se está ofreciéndose para la filial de la UNSAF. Perfecto. Nicolás Gabriel, muy buena noticia para, en este caso, los jóvenes de la provincia de Cotabambas y sobre todo para el distrito de Coyurqui. Mientras más oportunidades educativas tengamos en nuestra provincia, en nuestros distritos, mejor se augura un mejor destino para nuestra provincia de Cotabambas. Tenemos que educarnos, tenemos que leer, tenemos que a nuestros jóvenes incentivarlos a que busquen una carrera superior, sea técnica o universitaria. Y si la UNSAG abre una filial en Coyurqui, qué bueno, tenemos más oferta educativa y mejores oportunidades. Nicolás Gabriel, no sé si tenemos algo más que informar antes de cerrar. Sí, así es una grande oportunidad no solo para Coyurqui, sino para toda la provincia, que puedan ir hijos cotabambinos, inclusive desde las provincias cercanas como Grau, que están los distritos de Guaylat y Mariscal Gamarra, que siempre Coyurqui ha acogido inclusive estudiantes de diferentes distritos de Grau y de la provincia con el pedagógico, ¿no? Y ojalá se pueda dar pronto esto para el bienestar del Coyurqui. Hoy día queremos recordar también que hay una feria provincial, en la provincia, una feria regional y provincial. Allá va a empezar en horas de la mañana, 8 o 9 de la mañana, en Pancorpata, en Tamobamba, por los 65 años de restricción política en esta provincia de Cotaba. Así es que vayan, visiten también a esta feria importante allá en la capital de la provincia, en Tamobamba. Perfecto. Nicolás, te agradecemos. Muy buenos días. Buenos días, un abrazo a todos. Nicolás Gabriel desde el distrito de Coyurqui, importante la información. Ojalá que se haga realidad la implementación de esta filial de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, la tricentenaria universidad, una de las universidades más antiguas también del Perú, fundada pues en la ciudad del Cusco. 7:50. Guayquicuna, Panaicuna, Caiguaira, Huasinchispi, Surfu y Llapanchis Irimainin. Vámonos hasta Puno. En Puno, en este caso, este programa del gobierno produce, refuerza investigación científica en el lago Titicaca para impulsar la acuicultura. El Ministerio de la Producción produce a través del Instituto del Mar del Perú, IMARPE, realizó pues una exhaustiva evaluación de la vegetación sumergida y el plancton en la calidad del agua del lago Titicaca. En este caso, el estudio permitirá caracterizar la zona del litoral de este cuerpo de agua y servirá como base técnica para el ordenamiento acuícola y el desarrollo sostenible de la acuicultura, especialmente en el cultivo de truchas de la variedad arcoíris. Al respecto, el Ministerio de Producción y en el portavoz, en este caso, el ministro de Producción, Sergio González, destacó que con esta investigación científica se va a reafirmar el compromiso de promover, en este caso, la acuicultura responsable y sostenible en Puno, sobre todo en el lago Titicaca, que es un patrimonio natural y productivo, y en este caso, en un manejo adecuado de la producción de truchas, va a ayudar también a conservar el plancton y la fauna de este lago en el Perú.
bueno, hay un trabajo que van a desarrollar nuestros amigos a través del Ministerio de Producción en coordinación con el Instituto del Mar Peruano, IMARPE, para a desarrollar la acuicultura de manera sostenible allá en el lago Titicaca. 7:51, mi estimado Hernán. Nos vamos hasta el distrito de Mara, amigos oyentes, y ya estamos en contacto con Eric Oliver Flores, de la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de Mara, quien nos dará detalles sobre, en este caso, el concurso escolar de biohuertos y jardines con materiales reciclables. Yo siembro y reciclo. Eric, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Un buen día con todos los radioyentes. Mi nombre es Eric Oliver Flores Coaquira, soy responsable del área de residuos sólidos y fiscalización ambiental de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de Mara. Perfecto, Eric. Bueno, la Municipalidad Distrital de Mara está llevando el concurso escolar de biohuertos y o jardines, en este caso con materiales reciclables y bajo un lema seguramente, ¿no? Entonces, ¿nos puedes dar los detalles en qué consiste y qué es lo que se va a calificarse durante esta etapa del concurso? Sí, efectivamente. Esto nació más o menos de la actividad del plan Educa, ¿no? Que viene proyectado netamente del Ministerio del Ambiente, el cual nosotros habíamos visto por conveniente realizar esta actividad, ¿no? El primer concurso escolar de biohuertos y jardines con materiales reciclables. Yo siembro y reciclo. Y tú, así, es una actividad bien bonita, la cual consiste en que todas las instituciones educativas, ya sea desde primaria, inicial y secundaria, pueden hacer actividades, ¿no? de biohuertos y jardines, pero con material reciclados. Entonces ahí viene, ¿no?, el tema de reciclar, reutilizar, utilizar las reservas para lo que es el uso sostenible y cuidado de nuestro medio ambiente. Claro, y bueno, esto desde cómo se va a hacer la calificación, las fechas, de repente se va a tomar, en este caso, jurados, calificadores especialistas. ¿Cómo se está viendo, en este caso, la participación para calificar los biohuertos y los jardines? Sí, los criterios de calificación van a ser en 3 etapas. La primera etapa, que es la calificación de sus planes. Cada colegio va a tener que presentar sus planes de trabajo, ya sea presupuestado o diseñado, lo que van a utilizar. Se les ha facilitado a todas las instituciones el esquema. Esto tiene un plazo prácticamente hasta el día de hoy día, 22 de este mes, para que presenten cada institución sus planes de trabajo. Esa va a ser la primera fase. La segunda fase, que es la ejecución del proyecto, ¿no? Ya pues en ahí se verá netamente el tema del área que están manejando, materiales reciclados que están trabajando, si están cumpliendo o no el plan que se han propuesto. Y nada, simplemente esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa, que va a ser ya la producción, ¿no? Y se va a tener que, efectivamente, como se menciona, especialistas como jurados calificadores que van a ver el proyecto, cómo está ejecutándose. Claro, van a visitar entonces a cada institución educativa, si es que ya, digamos, implementaron o ya están en ejecución con los proyectos de los planes presentados. Sí, efectivamente, se visitará en los programas, en cronograma propuesto a cada institución educativa, y esa va a ser la etapa final, ¿no? Claro, y bueno, esto es el objetivo, digamos, de reducir, en este caso, las botellas descartables o algunos otros materiales sólidos para hacer el uso, digamos, en los biohuertos. Sí, efectivamente, ese es el objetivo. Y se está viendo inclusive no solamente botellas, ¿no? Ustedes los planes que han presentado ya los colegios hasta el momento, y estoy viendo inclusive materiales de ferretería, metales, así que están proyectándose reciclar, ¿no? Y bienvenido, porque esto ya da pues una disminución de la contaminación ambiental que está generándose actualmente. Claro que sí, sobre todo también con llantas, ¿no? A veces que algunas llantas en desuso, a veces lo dejan pues por las carreteras, por ahí, entonces esto se lo puede, digamos, usar y para darle, en este caso, un uso, valga la redundancia, adecuado para, en este caso, tener algunos jardines, algunos biohuertos y utilizarlo para ornamentar también la institución educativa. Efectivamente, más que todo el objetivo, como usted dice, es para poder disminuir la contaminación que se genera, ¿no? Ya sean llantas, botellas, hasta metales, o de repente hasta por ejemplo, estoy viendo, mentir nomás,
de todos los mecánicos, están prestándose a armar inclusive maceteros de las catalinas, de las cadenas, así de las motocicletas que ya también no tienen otro uso, ¿no? Claro que sí, muy importante, Eric, la actividad que viene realizando la Municipalidad Distrital de Mara, esto con la finalidad de reducir, en este caso, los residuos sólidos, las botellas descartables, algunos materiales de repente metales y también pues las llantas, y esto va a permitir también darle el uso adecuado y poder ornamentar también las diferentes instituciones educativas. Muy bien, Eric, gracias por la información y vamos a estar en contacto también más adelante para que nos vayas dando información cómo se viene realizando el avance pues de este concurso. Sí, efectivamente, muchas gracias a la radio emisora Radio Surfui, que se toma el momento, ¿no?, de podernos de repente entrevistar, y se les dará en el transcurso del tiempo también las más informaciones de cómo está ejecutándose este plancito de trabajo, y todo con el objetivo de disminuir la contaminación ambiental. Muchísimas gracias, Eric. Oliver Flores está pues de la Sugerencia de Gestión Ambiental del Distrito de Mara, invitando a participar de este concurso. Tenemos que aprender a reciclar y a usar estos materiales. Le agradecemos, Eric. Muy buenos días. Hasta la próxima. Muy buenos días. Hasta la próxima. Muchas gracias. 7 de la mañana con 57 minutos. Bueno, les comentábamos a nuestros amigos oyentes que la parroquia de Chalhuahuacho, en coordinación con las diversas parroquias a nivel de la región Apurímac, están desarrollando una rifa pro recolección de fondos para la segunda jornada de encuentros de jóvenes de diferentes parroquias a nivel de la región, ¿no? Y este encuentro se va a desarrollar en el distrito de Chalhuahuacho. El padre José Manuel Vizcarra está haciendo la invitación correspondiente. Escuchemos la invitación del padre José Manuel Vizcarra a participar de esta rifa. A ver, por favor, don Chinchilico, si tiene ya en este caso el audio para poder compartir con nuestros oyentes. Adelante, adelante. Muy buenos días, hermanos. Les saluda el padre José Manuel para invitarles a participar en la gran rifa jubilar que tenemos. Gran rifa jubilar. En esta rifa, como escuchamos al fondo, tenemos también la música de la gran rifa jubilar, en la cual tendremos un frigider, lavadora, microondas, equipo de sonido, televisión de 42 pulgadas, celular, licuadora, una batidora, planchas, saco de arroz, saco de azúcar, celulares, perfumes y muchos premios sorpresa. Desde aquí de la parroquia Santiago Apóstol de Chalhuahuacho, le invitamos a todos ustedes a que nos puedan apoyar. Apóyenos a poder sacar los fondos para la segunda jornada regional de jóvenes. Esta rifa va a ser pro fondos para la segunda jornada regional de jóvenes. ¿Cuándo se va a realizar esta rifa? El día 28 de agosto. 28 de agosto a las 10 de la mañana. El día de San Agustín. Como buenos agustinos, vamos a realizar esta gran rifa jubilar. Pro fondos para la segunda jornada regional de jóvenes. Apóyanos, solamente 5 soles y te puedes llevar muy buenos premios. Que Dios los bendiga y estamos en contacto. Para los que desean contactarse a mi persona y apoyarnos al 96 61 62 250. Gracias, anímate y estamos esperando para poder entregarte también estas rifas jubiladas. Bueno, ahí tenemos la invitación de la parroquia Patrón Santiago del distrito de Chalhuahuacho. Hay que colaborar. 5 soles la rifa para esta jornada, para esta segunda jornada de encuentro de los jóvenes a nivel de la región de Apurímac. ¿Qué dice? ¿Nos anima con un ticketcito? Yo sí, voy a bajar. Listo, vamos. Acá tenemos dos tickets. Acá también 2 tickets, ya 4. A ver, don Chinchilico, ¿qué dice usted? Chinchilico, ¿cuántos? Don Chinchilico, ya 2 tickets más para don Chinchilico, ya listo. Perfecto. Amigos, pueden contactar con el padre José Manuel Vizcarra, pueden visitarlo en la parroquia, en Cable Magnífico también, y nos dicen que a nivel de la región de Apurímac también todos los jóvenes se han contactado ya con la parroquia de Chalhuahuacho y se va a comenzar a vender en toda la región de Apurímac esta rifa con la finalidad de recaudar los fondos suficientes para que pueda
puedan participar estos jóvenes en este encuentro. El encuentro es el 26, 27 y 28 de septiembre todavía. Es que estamos casi a un mes y se tiene que hacer toda una preparación, toda una logística por parte de la parroquia de Chalhuahuacho para atender correctamente a estos jóvenes, mi estimado Hernán. Usted que ha estado en alguna oportunidad trabajando con la iglesia allá en la región del Cusco, ¿se suele hacer este encuentro en otras partes del país? Sí, se realizan normalmente estas actividades juveniles, donde, bueno, también se forma, ¿no?, la pastoral juvenil. Son un grupo de jóvenes que llevan adelante también, en estos casos, digamos, charlas, seminarios, impartiendo, digamos, doctrinas de la Iglesia Católica y también la fe en Cristo. Y por ello, amigos oyentes, es muy importante de que en este caso las parroquias, liderados por sus párrocos, lleven también adelante estas actividades eclesiásticas, donde, amigos, se reúnan los jóvenes para poder impartirles la enseñanza que Dios o que Jesús nos enseñó en sus días, ¿no? Y por ello es importante también participar, porque es bueno estar siempre al lado de Dios, no alejarnos. En estas charlas no solamente es que te van a hablar solamente de Dios, sino que también te dan algunas explicaciones de la ética, la responsabilidad, la puntualidad, el respeto, la empatía, y cómo nosotros como personas, como jóvenes, podemos actuar ante una sociedad tan, en este caso, inhumana, y nosotros podemos ser el cambio, aportar con nuestras acciones que pueda generar también reacciones en otras personas y puedan seguir el ejemplo, bueno, en este caso los buenos ejemplos que puedan dejar, en este caso, las personas, ¿no? Entonces son importantes estas charlas juveniles. Hay también incluso de parejas, ¿no?, de matrimonios, donde también realizan retiros espirituales y hacen de que la relación se fortalezca más. Y bueno, ahí están pues prácticamente las parejas, ¿no?, para poder reconciliarse y tomar nuevamente el camino de la felicidad y del amor y seguir lo que Dios nos enseñó, ¿no?, a amar hasta la muerte. Bueno, de verdad son importantes jornadas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar en un retiro espiritual de pareja y muy bonito, te enseñan a reflexionar, te ayudan a reconciliarte, si es que en algún momento pues se cometen errores en el matrimonio, sí, o sea, nadie es perfecto, pero vas aprendiendo. Y muy bien, en este caso que los jóvenes también participen en este tipo de encuentros. Claro, y esto lo realiza también a través desde el Vaticano, ¿no?, desde la Iglesia Católica. El Papa Francisco fue quien, en este caso, programó estas actividades juveniles también. ¿Para qué? Para que se realicen estas actividades de unión, de confraternidad con los jóvenes. Luego, ya en este caso, que en paz descanse el Papa Francisco, ahora asume el Papa León XIV y continúa con estas obras que ha dejado el Papa Francisco. Y asimismo, también hay la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Entonces, siempre determinan un país en algunas partes del mundo, y bueno, pues de diversos países van ya también a estos encuentros juveniles, pero ya de jornada mundial, ¿no? Entonces son actividades que promueve la Iglesia en este caso para seguir promoviendo la fe en Dios y con ello también tener jóvenes empáticos, sensibles y que estén dispuestos a ayudar y servir a Dios. Perfecto. Entonces, el 26, 27 y 28 de septiembre nos vemos en Chalhuahuacho con este encuentro de jóvenes a nivel regional. 8:04. Vamos con más información, mi estimado Hernán. ¿Y qué está pasando? Gustavo Petro, presidente de la hermana República de Colombia, otra vez se fue contra el Perú y nos acusa a los peruanos de ser hackers, expertos en hackear los sistemas de defensa de Colombia, ¿no? Dice, no, los peruanos se nos han adelantado, ¿no? Son expertos en hackear y yo no sé qué estamos haciendo acá en Colombia. Nos están hackeando todo, dice, ¿no? Entonces, vamos a escuchar qué dijo, pues, sus últimas declaraciones del presidente de Colombia, que está empeñado en buscar por ahí algunos trinquetes, en buscar alguna desazón con el Perú. Señor Gustavo Petro, trabaje por Colombia, no esté buscando ahí problemas y no esté habiendo fantasmas donde no hay. Adelante, escuchemos las declaraciones de Gustavo Petro. Pues, los peruanos nos hackearon hasta el corazón y el alma. ¿Por qué? Porque no hay ciberdefensa. Y ministro de Defensa, pues yo le he dicho a usted que ese es un tema hoy prioritario, porque la lucha de clases, que no es lo mismo que odio de clases, ministro. Odio de clases es otra pendejada que se inventó la derecha, porque ahí es lucha de clases.
que se pueden pactar o no, ¿no? Depende si son antagónicas o no, dice la sociología. Pero la lucha de clases se libra hoy en las matemáticas y la guerra también. No es en los campos de batalla, es en los computadores, los algoritmos y por tanto la matemática. Y si nuestros soldados no saben de matemática, fracasamos. Los peruanos descendientes de los incas sabían de matemática y no pueden ganarnos. Pero entonces, el acopamiento militar del territorio... ¿Qué le parece? Bueno, ahora Gustavo Petro nos acusa de hackeadores. Los peruanos son hackeadores. Nos están ganando. Bueno, ahí está la información que viene a nivel internacional. Gustavo Petro lamentablemente está creciendo el cuadro de desaprobación, los índices de desaprobación a su gestión, y muchas veces lo que está haciendo para defenderse es echarle la culpa a otro, buscar un enemigo nacional para que de alguna manera pueda levantar su popularidad. Pero lamentablemente pues en Colombia hay bastante desazón con el señor Gustavo Petro. 8:07 y nos vamos con otra información que viene del ámbito internacional, mi estimado Hernán. Así es, amigos, y el día de ayer en Argentina, bueno, casi con el límite de Chile, se ha dado un terremoto de 8 grados y las cadenas internacionales también informaron sobre este hecho. Impacto sísmico en el extremo sur de Chile y Argentina. Un terremoto de magnitud 8.0 sacudió la región del Paso de Drake la noche de este jueves 21 de agosto. El epicentro se ubicó a 259 kilómetros al noroeste de la base Frey, en la Antártica chilena, y se sintió con fuerza en zonas australes de Chile y Argentina. El movimiento ocurrió exactamente a las 22:16 hora local, con una profundidad estimada de 20 kilómetros, lo que aumentó la percepción del sismo en áreas cercanas. Las primeras informaciones del Centro Sismológico Nacional confirmaron que se trató de un terremoto mayor, inicialmente reportado en 7,6, pero actualizado a 8.0 por la liberación de energía registrada. Este punto del planeta, donde convergen las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, es uno de los más activos sísmicamente. Y su cercanía con la Antártica añade un componente geográfico único. Con el paso de las horas, los reportes oficiales señalaron que, pese a la fuerza del terremoto, no se registraron víctimas ni daños significativos en instalaciones antárticas, aunque sí hubo interrupciones en sistemas de comunicación satelital. Perfecto, bueno, ahí la tierra está temblando, siempre hay movimiento telúrico, siempre hay temblores. Lo único que nos queda a nosotros es estar preparados. Siempre, siempre, hermanos, Guayraicuna, Panaicuna, tener en cuenta nuestra mochila de emergencia, tener en cuenta las zonas señalizadas para evacuar ante un posible sismo, ¿no? Y estar pues siempre atentos a cualquier movimiento, sea un temblor, sea de repente pues algún terremoto. Actuar con mucha calma, sin desesperarse y participar de los simulacros multipeligro que se desarrollan a nivel nacional, mi estimado Hernán. Así es, amigos, siempre hay que respetar las señalizaciones también y ubicar las zonas seguras ante un posible sismo. Y bueno, es importante también tener la mochila de emergencia, para que en el momento del sismo puedas agarrar y ahí tengas todo lo necesario para que, digamos, en este caso, hasta que cese, digamos, el temblor o el terremoto, o hasta que digan, pueden retornar, ¿no? Entonces es muy importante, amigos oyentes, también participar en este caso, de las actividades que programa Defensa Civil, ¿no? Para que nosotros estemos alertas ante estas, estemos preparados frente a estas situaciones de la naturaleza.
8 de la mañana con 12 minutos. Huaycaicuna, Panaicuna, Caiguaira, Huasinchispi, Surfu, Yapanchis, Remaining. Nos vamos de inmediato al plano deportivo y en unos instantes a las primeras planas aquí en Huillarico y Hacucho, que hay deportes Niscaman, Hueracocha, Chinchilico y Mancasian, que hay plano deportivo Niscapi. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. 8 de la mañana con 12 minutos y nos vamos de inmediato a los deportes. Atención, nos vamos a los torneos internacionales y en esta oportunidad la Copa Sudamericana. Universidad de Chile, tras violentos enfrentamientos en Avellaneda, será recordado pues como un episodio que no se debe repetir en el fútbol sudamericano. El equipo de la Universidad Católica de Chile y el Independiente de Avellaneda fueron suspendidos del torneo internacional de la Copa Sudamericana y tienen una ejemplar sanción por los hechos vandálicos cometidos por sus hinchas, que dejaron saldos lamentables de heridos allá en Argentina. Un enfrentamiento entre las barras provocó que el partido se suspendiera y además que ambos clubes sean sancionados al ser retirados de este torneo internacional. Se hace llamado a parar la violencia. El fútbol, el enfrentamiento se vive en la cancha, pero no en las tribunas, no en las calles. Y la sanción de Conmebol fue retirar del torneo internacional a la Universidad Católica de Chile y al Independiente de Avellaneda de Argentina. De esta manera se da este retiro de estos dos equipos, favorece de inmediato a un equipo de el Perú. Y eso con más detalle lo va a resumir nuestro compañero Hernán Zulca. Así es, amigos, y bueno, ha sido lamentable, amigos oyentes, este encuentro de los hinchas, ¿no? De lo que respecta de la Universidad Católica de Chile y el Independiente de Valle. Lo que ha sucedido en el estadio, amigos oyentes, es lo siguiente. Bueno, la hinchada de la Universidad Católica de Chile se encontraba pues en la parte alta, como quien dice, podríamos decir en el segundo piso. En el primer piso, en la parte principal, como estaba adecuado para los hinchas del Independiente de Argentina. Y luego, ¿qué es lo que ha pasado? Los hinchas de la Universidad Católica de Chile, ya como estaban encima, empezaron a arrojar piedras, empezaron a arrojar palos, y esto estaba generando ya incomodidad en el estadio, por lo que el árbitro del partido detuvo el partido, la actividad deportiva, y dijo, bueno, señores, aquí se respeta el recinto deportivo, y por lo tanto pidió también pues a que los jugadores intervengan para, en este caso, calmar a la hinchada que estaba presente en el estadio. Entonces, ¿qué pasó? Los jugadores del Independiente, de la Universidad Católica de Chile, se aproximaron hacia las tribunas para llamar a la paz, para llamar a la calma y que dejen los actos violentos. Sin embargo, esto no se pudo controlar. Al recibir estos golpes o estas piedras, los hinchas del Independiente del Valle, ¿qué hicieron? Tuvieron que romper una puerta para subir, en este caso podríamos decir, al segundo piso, en este caso a la tribuna que se encontraba en la parte más alta, y no había policías que resguardasen esa puerta. Entonces ingresaron los hinchas del Independiente del Valle y bueno, pues en la parte alta fue el enfrentamiento entre los hinchas de la Universidad Católica y el Independiente del Valle. De ahí hay algunas imágenes, amigos, es lamentable porque arrojaron algunos hinchas de la Universidad Católica de Chile desde el segundo piso, podríamos decirlo, y fallecieron. Según las informaciones, aproximadamente hay 4 fallecidos en este enfrentamiento, en este acto violento que se ha suscitado allá en Argentina, y hay más de 90 detenidos por cometer estos actos vandálicos en el estadio del Independiente del Valle, lo cual ha tenido que intervenir el árbitro y decir, señores, aquí se suspende el partido y no hay para más. Entonces ya seguramente la Conmebol Sudamericana tendrá que analizar nuevamente esta situación y tendrá que ver pues si estos equipos pasan o se eliminan, ¿no? O bueno, uno de los dos pasan, o bueno, pues los dos quedarían eliminados en estas contiendas internacionales. Por lo que también
posiblemente ya el Independiente de Universidad Católica de Chile y el Independiente de Valle estarían ya en este caso retirados de los próximos campeonatos del 2025 y 2026, ¿no? Entonces no estarían participando en torneos internacionales, a pesar que por ahí de repente podrían ocupar el primer lugar o ser campeones en sus respectivos países. Perfecto, y después de esto, muchos, en este caso, clubes a nivel internacional, expresaron pues su rechazo total a la violencia en el fútbol, ¿no? Está bien, los hinchas pueden ser, digamos, acérrimos seguidores de un club, ¿no? Pero hay que evitar llegar pues también al fanatismo, ¿no? Evitar la llegada a estos enfrentamientos. Como se dice, el fútbol termina en la cancha y no tenemos por qué, en este caso, en las tribunas, llenarlas de violencia, ¿no? Mucho respeto por los hinchas del cuadro rival. De repente en ese momento, a los 90 minutos, cada uno tiene su posición, hincha por sus colores, pero después del fútbol seguimos siendo hermanos, seguimos siendo amigos. Y eso se ve también, por ejemplo, el respeto de alguna manera se ve en la ciudad del Cusco, de repente cuando se enfrentan los clásicos rivales, el Cienciano y el Deportivo Garcilaso. Los hinchas están ahí en ambas tribunas. Familias, porque también hay familias que son pues diversas, ¿no? En una familia hay el papá puede ser hincha del Cienciano y de repente por ahí los hijos son hinchas del Deportivo Garcilaso y la mamá dice, bueno, yo hincho por los dos. Por el Cusco Fútbol Club. O por el Cusco Fútbol Club, y se va toda la familia a disfrutar de ese espectáculo del fútbol, sin generar violencia, sin pelearse. Yo tuve la dicha de estar en el último clásico y a mi lado estaba rodeado de hartos hinchas del Cienciano. Yo y mi familia del Garcilaso, y claro, también, ¿no? Estábamos hartos también del Garcilaso, pero siempre en el marco de respeto, ¿no? Porque finalmente dice, esto es fútbol, termina el partido y todos a casa tranquilos. Claro que gane sí. Quien gane. No hay por qué estar peleándonos. Si empatan también, ¿no? Pero ahí termina. No podemos estar enfrentándonos y generando violencia en el fútbol, mi estimado Hernán. Claro que sí. Bueno, sin embargo, también, amigos, en los diferentes estadios del país y del mundo siempre hay pues la policía que está al ingreso de la puerta, siempre está controlando, ¿no? Hasta incluso no te dejan ingresar al estadio con correa. Señor, no, tu correa se queda. Se te cae el pantalón ahí subiendo. Sí, tienes que ir jalando el pantalón. Pero bueno, o con pitita, pues a los finales tienes que amarrarlo para que se sostenga el pantalón. Pero bueno, entonces, amigos oyentes, de repente ha faltado un poco más de seguridad en el estadio del Independiente del Valle porque no hubo pues tampoco mucho personal policial, ¿no? Entonces ha sido lamentable lo que ha sucedido allá en Argentina. Entonces, amigos oyentes, de parte también, si uno es pues un hincha y está yendo de visita hacia otro país, hay que respetar también a los otros hinchas, ¿no? No hay que provocarles, no hay que tirarles piedras, porque a veces, como dice, acción y reacción. Tiras una piedra, el otro va a reaccionar el doble. Entonces esta situación se va a complicar y va a ser muy difícil de ser controlado. 8:19. Vámonos con la información. Universitario igualó 0-0 con el Palmeiras en Brasil y se despidió de la Copa Libertadores de América. El partido se desarrolló pues en Sao Paulo, Brasil. Muchísima atención. El Universitario de Deportes cerró su participación en la Copa Libertadores con un empate sin goles ante el Palmeiras en el estadio de Allianz Parque en Sao Paulo, Brasil. El resultado, sin embargo, no fue suficiente para revertir los 4 goles que recibió en su partido de local. Esta derrota sufrida en el partido de ida en Lima, lo que dejó al equipo crema fuera de los octavos de final del torneo continental. El técnico Jorge Fossati apostó por un 11 con hasta 5 modificaciones respecto al primer partido, priorizando el orden defensivo y pensando también en el clásico nacional que disputará ante Alianza Lima este fin de semana. Entre las novedades destacaron Anderson Santamaría y Jesús Castillo, quienes mostraron solvencia y entrega en el medio campo y también la defensa. Universitario supo plantearse con personalidad y pararse bien en uno de los escenarios
escenarios más difíciles de Sudamérica. Durante largos pasajes del partido controló los embates del conjunto del Sao Paulo, o en este caso del Palmeiras, del conjunto paulista, y tuvo incluso oportunidades claras de abrir el marcador con un potente disparo de Alex Valera, que no entró pues, y la firme respuesta del arquero Weber. ¿Qué le parece, mi estimado hermano? Bueno, ese partido, amigos oyentes, queda también para la historia. Un empate 0-0 en el estadio, en este caso de Brasil, con el Palmeiras. Y bueno, ya Universitario con eso le dijo chao a la siguiente fase de la Copa Libertadores, y por lo que tendrá que concentrarse más en la Liga 1 y de buscar pues ser campeón nuevamente en el torneo Clausura y coronarse nuevamente tricampeón del fútbol peruano. Entre tanto, vamos con más notas deportivas y justamente también en Brasil, porque ya está presente Eric Noriega, exjugador de Alianza Lima, y está ya prácticamente en Brasil, y el equipo del Gremio puso también en su cuenta de X, Twitter, para darle la bienvenida y la integración de Eric Noriega al cuadro brasileño. El Gremio de Brasil presentó oficialmente al futbolista peruano Eric Noriega como su flamante refuerzo en el mediocampo del tricolor. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 2028. A través de sus redes sociales, el Gremio, dirigido por Mano Meneses, le dio la bienvenida a Eric Noriega, destacando su paso por Alianza Lima y la selección peruana. Eric Noriega, ¿cuántos años tiene? Tiene 23 años, todavía es joven aún. Y el samurái todavía tiene mucho por aportar al fútbol y también seguir creciendo profesionalmente, y por ahí de repente puede dar el salto hacia Europa. Así es que, amigos oyentes, ahí está el samurái Eric Noriega ya en el Gremio de Brasil, y se suma también a los entrenamientos respectivos para competir en lo que es en el fútbol local de Brasil. Perfecto. Eric Noriega entonces se fue a Brasil, dejando al blanquiazul, al cuadro del Alianza Lima. 8:23 aquí en el informativo Huillarico y Huayraicuna Panaicuna. Hasta aquí Surfo y Deportes, aunque se viene el clásico, ¿no? Muy próximamente. Es que un partido bastante fuerte entre el Universitario y el Alianza Lima, mi estimado Hernán. Así es, amigos. La fecha en este caso es por la fecha del fútbol peruano de la Liga 1. Ya se tiene programado, creo, me parece que arranca el día de mañana, y lo que va a ser el partido, en este caso, más atractivo de la fecha será el Alianza y Universitario de Deportes, los compadres. El Universitario, en condición de local, recibe la visita de la Alianza Lima. ¿Cuándo se juega el partido? Se juega este fin de semana, domingo 24 a las 5:30 de la tarde, amigos oyentes, en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes. Juega con su hinchada ante un Alianza Lima que también viene envalentonado, le está yendo muy bien en la Copa Sudamericana, también en la Liga 1, y son uno de los preferidos, favoritos de coronarse también, tanto como Cusco Fútbol Club y Sporting Cristal, ¿no? Son los 4 equipos que están liderando la tabla de posiciones. Entonces, el partido atractivo será entre Universitario y Alianza Lima el día 24 de agosto, domingo, a las 5:30 de la tarde. Ojalá que ahí no haya algunos actos de violencia entre hinchas y que este partido se desarrolle con toda la normalidad, ¿no? El día de hoy se tenía que jugar el partido entre el Ayacucho Fútbol Club y el Binacional, pero tras el fallo de, en este caso, pues, de la Corte Suprema del Poder Judicial, quitándole la medida cautelar al Binacional se fue a la baja inmediatamente y este partido quedó cancelado. Partidos que se juegan el día de mañana y el día de hoy, mi estimado Hernán. Vamos con un repaso de los partidos que se viene en la Liga 1. Preste mucha atención porque el día de hoy, amigos, arranca la fecha número 7 del fútbol peruano, porque el Juan Pablo II de Colic juega ante el Cusco Fútbol Club hoy a las 3:15 de la tarde allá en Juliaca, y por ello el Juan Pablo II, va a tratar de sumar puntos, pero sin embargo el cuadro dorado irá con todo también para seguir en la tabla de posiciones y no alejarse de Universitario de Deportes. Recordemos que Universitario tiene 6 partidos jugados y se encuentra en el primer lugar, me parece, con 16 puntos, pero sin embargo el Cusco Fútbol Club
tiene 12 puntos con tan solo 4 partidos jugados, y por ello también el Cusco Fútbol Club todavía tiene las chances, las posibilidades de seguir escalando en la tabla de posiciones. Luego, mañana hay partidos y el equipo cervecero, el cuadro celeste Sporting Cristal, recibe al UTC de Cajamarca a las 11 de la mañana en el RIMAG, y también el Chanca CIC hará lo mismo en Andahuaylas al recibir al cuadro rosado del Sport Boys a la 1:15 de la tarde allá en el estadio de Andahuaylas. Bueno, por ahí tienen, ¿no? Su palco del estadio de Andahuaylas. ¿Ah, sí? Claro, ¿te ves? Ya, sí. Ahí tiene pues la tribuna popular. Hay más partidos, César. Así es. Entre tanto, el Comerciantes Unidos juega mañana sábado a las 3:30 de la tarde. Recibe la visita del Alianza Universidad de Huánuco. Estos equipos están peleando por la baja en lo que viene a ser este torneo. También mañana a las 6 de la tarde, el Pedacito del Cielo, el Deportivo Garcilaso, recibe la visita del Sport Huancayo, partido a jugarse en el Inca Garcilaso de la Vega desde las 6 de la tarde. Entre tanto, el ADT de Tarma juega ante el Melgar de Arequipa a la 1 de la tarde el día domingo 24 de agosto, a la 1 de la tarde, amigos, en Tarma se juega este partido, donde pues Melgar tendrá que ir a sumar puntos. Le está haciendo falta los puntos al cuadro de Melgar para, bueno, por ahí tratar de conseguir algún torneo internacional. Y el día domingo también el partido entre el Cienciano del Cusco y el Atlético Grau se juega a las 3:15 de la tarde en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Y bueno, un Cienciano golpeado, un Cienciano desanimado. Desarmado también, porque perdió, en este caso, su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Fue eliminado por el Bolívar y ahora tendrá que ponerle más fuerza en la Liga 1, y por lo que tanto también el director técnico Carlos Decio tendrá que replantear el equipo y buscar pues una estrategia que le sea funcional y que le sea también, en este caso, al Cienciano del Cusco para seguir avanzando en la tabla de posiciones y no alejarse de algunos torneos internacionales para que pueda participar en el siguiente año. Y para cerrar esta fecha, esta jornada 7 de la Liga Profesional del Fútbol Peruano, el Universitario de Deportes recibe en condición de local, recibe la visita del Alianza Lima, partido a jugarse el día domingo a las 5:30 de la tarde en el estadio, en el Monumental de Ate. Así es que la invitación está hecha de Recuna Panaicuna, y esa es la programación de la Liga 1, mi estimado Hernán. Gracias, amigos. Así es que hay partido, hay fútbol y hay que disfrutarlo de la mejor manera. Y si vas a ir al estadio, vas a ser partícipe de la hinchada, siempre con calma, siempre tranquilo y ponerlo alto a los actos violentos. De esta manera llegamos a la parte final del informativo Huillarico y mi estimado Hernán, el día de hoy, 22 de agosto del año 2025. Un abrazo muy grande a nuestros hermanos allá en Tambobamba. Están ya listos, me dice, participando ya en camino a la feria de la provincia, celebrando los 65 años de restitución política de la provincia de Cotabambas. El día de hoy estuvieron en el informativo Huillarico y con ustedes Hernán Zulca, César Loaiza, Lisbeth Saldívar y Williams Guamán. Les agradecemos por la información o por la atención y nos reencontramos el día lunes, siempre a través de Radio Surfo y La Voz de Todos. Muy buenos días, permiso. Hasta el lunes. Radio Surfo y La Voz de Todos presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.